En Colombia se legalizó el aborto hasta la semana 24 y hay quienes alegan que se están vulnerando los derechos de los no nacidos, mientras que otros dicen que se trata del mayor avance en términos de derechos humanos, de derechos de las mujeres en Colombia en los últimos años. El tema del aborto está rodeado de rechazo, estigma y muchísima desinformación, así que desde Cuestión de Dosis, considerando que es un tema de salud pública, queremos trabajar un poquito en eso último. Para eso, en los próximos minutos les vamos a mostrar las cifras más importantes sobre el tema del aborto en Colombia para que todos tengamos conocimiento de ellas y podamos fundamentar nuestras opiniones. Aquí vamos. Según la OMS, en el mundo al año se realizan 73 millones de abortos. Para que se hagan una idea, recuerden que en Colombia hay un poco más de 50 millones de personas. 32 millones de esos abortos se realizaron en condiciones inseguras y el 97% de ellos ocurrieron en países en vía de desarrollo como Colombia. Si nos enfocamos en Colombia, se estima que el 52%, es decir, más de la mitad de los embarazos de este país, son embarazos no deseados. Y de esos embarazos no deseados es que sale la mayoría del casi medio millón de abortos que se estima que se realizan en Colombia al año. Para que se hagan una idea, esto es más o menos la población de Buenaventura, Manizales o Neiva. El aborto, al ser un procedimiento no aprobado legalmente y en buena medida socialmente, obliga a las mujeres que quieren acceder a esto a ir a clínicas clandestinas. Debido a esto, por allá en los 70s, cuando la mayoría de las mamás de los millennials eran niñas u adolescentes, el aborto era la primera causa de muerte materna. Para esta fecha es la cuarta, con aproximadamente 70 mujeres muertas cada año. Y de las que no mueren, aproximadamente 132.000 sufren complicaciones que las obligan a terminar en un servicio de salud. La mayoría de ellas son personas pobres, de zonas rurales y del Pacífico. Un punto a resaltar aquí es que todas estas muertes y complicaciones se consideran evitables, sin contar con todo lo que nos cuesta al bolsillo de los colombianos esta situación. ¿Pero cuánto nos cuesta? Bueno, de acuerdo a cifras del 2012, los abortos que se realizaron en ese año le costaron al sistema de salud 40.000 millones de pesos. Eso es 4 veces lo que se gastó J Balvin en su nuevo reloj. 4 veces lo que costaron las 23 camionetas blindadas que compró el presidente Duque a principios de la pandemia. El costo de más de 400 respiradores para personas con COVID en unidad de cuidados intensivos. Y más de la mitad de lo que se abudinearon en el Ministerio de las TIC. Lo que haríamos en Colombia con todo ese dinero, ¿no? Pero bueno, hablemos ahora de las vidas de las mujeres. De todas las mujeres que abortan al año, 70 pueden terminar muertas en promedio en Colombia. Y las que quedan vivas pueden terminar en la cárcel. Según datos de la Fiscalía, entre 2005 y 2017, 2.259 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores de edad. La mayoría de esas mujeres fueron denunciadas por personal de la salud en clara violación del secreto profesional y confidencialidad. El 30% de esas mujeres habían demostrado ser víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Desde 2006, que se aprobó el aborto en 3 causales, el número de denuncias ha incrementado muchísimo. Entre 2010 y 2017, el 97% de las mujeres que fueron denunciadas venían de zonas rurales. Y desde 2006 se han sentenciado 340 mujeres. La mayoría de esas mujeres judicializadas estaban en primaria o en secundaria. El 75% de los casos ocurrieron en niñas y mujeres entre los 10 y los 24 años de edad. Como ven, la mayoría de mujeres que abortaron, fueron denunciadas y terminaron siendo judicializadas eran menores de edad, personas con un nivel educativo bastante bajo, pobres y de zonas rurales. La invitación de Cuestión de Dosis es que no centremos la conversación únicamente en los 400.000 niños no nacidos, sino también en el alrededor de 400.000 mujeres involucradas en esos abortos. Ahora hablemos de las 24 semanas. Mucho se ha dicho sobre el tema de las 24 semanas y creo que es el punto más álgido de la discusión. Hay un tweet que encontré que me pareció muy chistoso que representa lo que pienso al respecto. Además, en redes sociales todo el mundo decidió postear sus fotos con sus barrigas de 6 meses o diciendo que fueron niños prematuros. Pero qué tan cierto es que la mayoría de gente va a terminar esperando tanto para abortar. En Colombia, entre el 85 y el 90% de los abortos que se realizan al año, es decir, alrededor de 360.000, ocurren antes del primer trimestre y solo el 2% más allá de las 20 semanas de gestación. Entonces no es cierto en lo absoluto que la mayoría de abortos se estén realizando en estadios tan avanzados del embarazo. Ahora, como este canal, además de ser de información y enseñanza, también es sobre opinión,
En los siguientes minutos quisiera abordar algunas de las ideas que están rondando el tema de la legalización del aborto en Colombia. Me atreveré a dar mi opinión personal solamente con la intención de incentivar una discusión educada al respecto, considerando que ya conocemos las cifras, y por supuesto ustedes me pueden dejar sus opiniones y sugerencias en los comentarios. Empecemos. Es que legalizar el aborto no es necesario, basta con que la gente se cuide, que utilice los anticonceptivos. En Colombia, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción, está contemplado en la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del 2014, la cual entiende la sexualidad como una condición humana prioritaria para el desarrollo de las personas. Suena bastante progresista, ¿no? No obstante, de acuerdo a las cifras de Profamilia, el 20% de las mujeres en edad reproductiva no utiliza ningún método de anticoncepción. Y más allá de eso, el lío está en que hay un grave problema de acceso a anticonceptivos. Tanto así que el año pasado se lanzó un proyecto que pretende solucionar toda la problemática de acceso a anticonceptivos en Colombia. Y es que ese problema, aunque a algunos les parezca ridículo, tiene muchísimas razones. Poca variedad de los métodos, acceso limitado a los anticonceptivos, especialmente en los sectores más jóvenes y más pobres de la población, precisamente aquellos que son más vulnerables al tema del aborto y los embarazos no deseados, temor a los efectos colaterales, oposición por razones culturales y religiosas, servicios de mala calidad, lentitud de la atención, citas para anticoncepción meses después y muy poca educación al respecto. Entonces, no porque algunas mujeres en Bogotá, Medellín puedan acceder fácilmente a los métodos anticonceptivos, lo mismo para los hombres, quiere decir que es lo mismo en, no sé, Chocó, Guajira, Amazonas, Guainía. Para el Bichada, ¿eso qué? El departamento del Bichada. ¿Y cuál es la capital? ¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno. Zonas históricamente olvidadas por el Estado. Además, y esto viene de algunas conversaciones que tuve con algunas personas en los pasados días, creo que existe la idea de que utilizar un método anticonceptivo es infalible, y eso no es así. Los métodos anticonceptivos no ofrecen 100% de seguridad con respecto al embarazo. Y a todo eso agréguele que vivimos en un país en el que el machismo reina, muchas mujeres son manipuladas para no utilizar ningún método anticonceptivo, ni siquiera métodos de barrera como el condón, con excusas como es que no confías en mí, si yo soy tu única pareja, o que no se siente igual. Entonces, como ven, en mi opinión no es tan sencillo como decirle a la gente es que porque no se cuida, entonces no puede acceder al aborto. Lo siento. La legalización va a incrementar el número de abortos. Antes de abordar esa, me gustaría preguntarles, ¿les parece que estamos muy bien teniendo casi 500.000 de abortos al año en este país? Yo creo que todos opinamos que no, y en ese caso, como ven, la legalización del aborto realmente no es el problema. Pero bueno, igual revisemos. Uno de los países con mayor historia en ese tema es Países Bajos. Allá se legalizó el aborto hasta la semana 21 o 24, hace 36 años, y actualmente cuentan con una de las tasas más bajas de aborto en todo el planeta. Así que yo diría que luego de legalizar el aborto, los prospectos no tienen que ser necesariamente tan malos como algunos lo sugieren. Sí, Países Bajos es un país diferente, completamente diferente al nuestro. Sí, legalizar el aborto seguramente no va a disminuir el número de abortos que hay en el país, pero es que esa no era la intención de legalizar el aborto. La legalización del aborto se considera una herramienta de igualdad reproductiva. Es decir, que tanto hombres como mujeres tengamos el derecho a no querer tener un hijo y a decidir cuándo sí queremos tenerlos. Y adelantándome un poco al futuro, pueda que al principio exista un aparente incremento en el número de abortos en Colombia, pero pueda que simplemente sea porque existe en este momento un subregistro, ya que se trata de una práctica que es ilegal. Hay mejores alternativas a la legalización del aborto, ¿por qué no hacemos uso de ellas? Muchas personas argumentan que programas de educación sexual y prevención de embarazo no deseado, sobre todo el adolescente, podría ser una alternativa muchísimo mejor a la legalización del aborto. Y bueno, depende de qué estemos hablando exactamente. ¿Qué soluciona legalizar el aborto y qué solucionan estos programas de educación? Sin embargo, aquellos haciendo estas propuestas les invito a que lo pensemos en términos prácticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a enviar un profesional experto en educación sexual a cada uno de los colegios del país a que les enseñe a los niños sobre métodos anticonceptivos, identidad sexual, etc. ¿Se va a permitir eso en un país en el que aún es tabú hablar con los hijos sobre sexo? ¿Recuerdan aquella pelea y protestas que hubieron por unas supuestas cartillas sobre educación sexual que iban a implementar? Esos son esfuerzos de largo aliento, y mientras tanto, ¿qué hacemos con todas las mujeres que son judicializadas, que terminan siendo encarceladas, con aquellas que terminan muertas y con el montón de complicaciones que nos cuestan miles de millones en el sistema de salud? Y entonces, ¿qué opiniones les merecen estas cifras que les acabo de presentar? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me gustaría saberlas. Mientras tanto, veamos cómo va el tema de la regulación del aborto en Colombia, porque está legalizado,
Pero incluso con las 3 causales anteriores hemos visto cómo las EPS y los comités de ética dilatan las decisiones para no realizar los procedimientos. Como muchos profesionales de la salud se niegan a ofrecer servicios en salud relacionados con ello. Como muchas mujeres, incluso dentro de las 3 causales, han tenido que hacer tutela y alegar deterioro de su salud mental para acceder a algo a lo que ya tienen derecho. Recuerden que todas las fuentes que utilicé para el desarrollo de este video se encuentran en la descripción del mismo. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, suscríbanse al canal y recuerden compartir este video para que todos tengamos mayor información sobre el tema y podamos tener una discusión mucho más fructífera al respecto. Nos vemos la próxima.